Buenas tardes, hoy vamos a hablar sobre el tema perseguidos por la verdad y cómo el mundo rechaza a Cristo. Gracias, mis hermanos, por estar ahí una vez más. Bienvenidos una vez más a mi canal Harrington Levy 07. Si te interesa este contenido, por favor, déjanos un like o suscríbete a mi canal y así nos ayuda a que estos videos puedan llegar a más personas. El cristianismo es la verdad, porque somos los únicos que somos perseguidos en la gran mayoría del mundo, porque conocemos la verdad bíblica. Conocemos el verdadero evangelio que transforma vida, que trae arrepentimiento de pecado y contiene el único camino de salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Y por causa de ese nombre y sus enseñanzas es que somos perseguidos. Mis hermanos, el mundo le ha hecho la guerra al cristianismo y a Jesús. Vamos a poner unos videos de prueba para que vean, mis hermanos. Hablar de la tremenda polémica por la inauguración de una iglesia dedicada nada menos que a Lucifer en Brasil. Las imágenes corresponden al segundo día de inauguración del templo, repleto de dibujos y alegorías asociadas a la corriente luciferina. También se ve la presencia de un animal durante la ceremonia, un detalle que provocó controversia entre usuarios en internet. Y es que mientras algunos rechazaron esta iniciativa satánica, otros la aplaudieron y la defendieron. ¿Sabe por qué? En nombre de la libertad religiosa. El día en que los brasileños se burlaron de Jesús y después de eso todo cambió. Esto ocurrió en una fiesta de carnaval de 2019, que se celebra todos los años en Brasil, cuando una escuela de samba retrató a Satanás en una lucha contra Jesús, dando a entender una superioridad del mal y un tono de burla. La Biblia dice que de Dios no se burla nadie. Y Durante la ceremonia de apertura de SatanCon 2023 en Boston, un grupo de satanistas aplaudió a una líder mientras ella arrancaba páginas de la Biblia. Los líderes de SatanCon 2023 abrieron el evento desgarrando símbolos de opresión, incluyendo una bandera Team Blue Line. Muy extrañas, especialmente a burlarse de Dios. En uno de sus videoclips, llega al extremo de usar imágenes que ofenden y se ríen de Jesucristo, nuestro Señor. Han pasado tantas cosas en la primera mitad del programa y los discursos de agradecimiento están que arden. ¿Quién se llevó la mayor cantidad de agradecimientos? Veamos los números. El elenco y el equipo técnico dominan la lista con 11 menciones. Las mamás se mantienen firmes con 3 menciones. Y Dios, creador del universo, 0 agradecimientos. Bueno, no me sorprende para nada de esta ciudad sin Dios.
Hay muchísima gente allá afuera en el mundo que está blasfemando el nombre de Jesucristo, pero estos no entienden que simplemente están generando ira y más ira para el día de la ira. Así que me parece hilarante cuando alguien me escribe y dice, tienes que aceptar el amor de Jesús o arderás en el infierno. Porque amo a Jesús. Amo a cualquier hombre que pueda ser clavado durante 3 días seguidos y volver. Para todos está bastante claro que el cristianismo es la más burlada de todas las religiones. Ok, mis hermanos, ahí vieron unos cuantos videos, aunque hay muchos videos más de cómo el mundo solamente usa a Cristo y al cristianismo para burlarse. ¿Por qué sucede esto? Porque en Juan 14:16 Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él no dijo, yo conozco una verdad. Él dijo, yo soy la verdad. Y el mundo odia la verdad, porque amo más la mentira. Hoy en día existe un Dios gobernando nuestras vidas y el mundo en el que vivimos hoy. ¿Y cuál es su objetivo? Está escrito en 2 Corintios 4:4. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloria, luz de las buenas noticias. No entiende este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. ¿Cuál es su alma? La que usa Satanás, la mentira y el engaño, que la mayoría del mundo hemos adaptado, y por causa de eso es que nos hemos convertido en lo que nos hemos convertido, mis hermanos. El diablo no está preocupado por Buda. El diablo no está preocupado por Mahoma. El diablo no se preocupa por Krishna. El diablo no se preocupa por el Papa. El diablo no se preocupa por los testigos de Jehová. El diablo no está preocupado por ningún otro organismo religioso que no sea el cristianismo. Digo esto porque somos los únicos en la mayoría del mundo que somos perseguidos, y porque no se preocupa Satanás por las otras religiones, son religiones falsas, y porque el diablo se preocuparía por algo que él mismo creó. El evangelio es la única cosa que el diablo no ha podido inventar, y por causa de eso su misión es destruir usando sutileza mentirosa en todo lo que tiene que ver con el evangelio y con Jesús. Miremos qué es lo que está sucediendo hoy en día en el mundo, mis hermanos. La mayoría de las personas hoy en día aceptan muchas cosas como la ideología de género, el matrimonio homosexual, el aborto, la ideología de LGBTQ, las canciones de Bad Bunny como algo bueno. Aplaudimos a todos los artistas satánicos cuando se burlan de Jesús. El mundo ha aceptado el feminismo, que lo que hace es poner a la mujer en contra del hombre y a la misma vez degradar a la mujer. Hombres que dicen sentirse mujer participando en deportes de mujeres, arrebatándoles sus títulos. Hombres despreciables que se hacen pasar por mujeres para entrar a los baños de mujeres. Hoy en día vas a un hospital o a un centro de trabajo y su planilla dice género, femenino, masculino o binario. Estamos de acuerdo con quitar la Biblia de las escuelas y aceptamos que los drag queens le hablen de sexualidad a nuestros hijos, pero una sexualidad pervertida, hablándole a nuestros hijos pequeños de masturbación y de que ellos son lo que quieren ser, si quieren ser hembra o quieren ser varón. Incluso debatimos y escuchamos sobre todo esto, reconociendo y aceptándolo, aunque sabiendo en el fondo que es algo que no es bueno y dañino para el ser humano,
que solo lo que trae es destrucción de la familia y sufrimiento, y que va totalmente en contra de la voluntad de Dios, aún sabiendo que es dañino y que no lo queremos para nuestra propia familia, aún la debatimos y luchamos porque acepten todas esas depravaciones mismas. Hollywood contrató a una mujer de color lesbiana llamada Cynthia Erivo para interpretar a Jesús y declaró que Jesús era mujer. Esto es una blasfemia. Y el mundo lo aplaudió. Hollywood hizo una película del libro Éxodo, un libro de la Biblia, y su producción fue totalmente blasfemo y contrario a lo que redacta la historia bíblica. Y el mundo lo aceptó y Hollywood colectó $268 millones por esta película blasfema. ¿Por qué colectó este dinero? Porque fue apoyada por las personas que fueron a verla. Músicos como Madonna, Marilyn Manson, Lady Gaga, Bad Bunny y muchos más, en sus conciertos hacen rituales satánicos y blasfeman contra el santo nombre de Dios. Y el mundo lo aplaude y lo apoya. Netflix, hoy en día, todas sus películas tienen escenas homosexuales, aunque no encajen en la historia que se está narrando en la película. Por todos lados, de todas formas, sutilmente hay ataques de la verdad bíblica. El cristianismo y Jesús han sido el único tema de burla y persecución en los medios de entretenimiento. ¿Por qué no hacen eso con el Islam? ¿Por qué no se burlan del Islam? ¿Por qué no se burlan de Buda? ¿Por qué no se burlan de Mohamed? ¿Saben por qué? Porque no hay peso real y espiritual en estas religiones. Los medios no reportan la persecución que hay en el mundo por los cristianos. No lo reportan. Pero si dan una noticia de que quieren aprobar el aborto, de que quieren que los homosexuales se casen, de que Bad Bunny es un ejemplo para la juventud, ponen a Ricky Martin a hablar de la Biblia cuando el estilo de vida de Ricky Martin es condenado por Dios. Todo esto lo hacen para burlarse de Jesús y de su mensaje. ¿Creen que Jesús y a los que aman su palabra todo esto nos coge de sorpresa? No. Jesús nos dijo hace 2000 años atrás en 2 de Pedro 3:3, dice: lo más importante que deben entender es que en los últimos días vendrán burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. La palabra, cuando se enfoca o dice la verdad, se está refiriendo a Cristo, porque Cristo es la verdad. ¿Por qué ellos hacen esto de burlarse del cristianismo y de Jesús? Jesús también nos lo dijo en Juan 8:44. Pues ustedes son hijos del padre, de su padre, el diablo. Jesús también nos lo dijo en Juan 8:44. Pues ustedes son hijos de su padre, el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio. Siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo a su naturaleza, porque es mentiroso y el padre de mentira. Lo que los medios de comunicación no te dicen sobre los cristianos, que 70 personas fueron decapitadas en el Congo. ¿Y dónde están los noticieros dando esta noticia? En ninguno. Si hubiera un ataque al Islam o un ataque a Buda o un ataque a Mohamed, estuviera en todos los noticieros, y esto es una verdad. Miren, mis hermanos, muerte diariamente de cristianos por persecución. En promedio, más de 12 cristianos
al día son asesinados por motivos relacionados con su fe cristiana en todo el mundo. Lo que corresponde a un cristiano asesinado aproximadamente cada 2 horas. Es decir, cada 2 horas hay un asesinado en una parte del mundo por causa de su fe. El promedio de 12 a 13 muertes diarias se refiere a personas asesinadas explícitamente por su fe cristiana. Según los criterios del informe como el World Watch List, sin contar todos los casos de violencia armada o guerra donde cristianos pueden estar entre las víctimas. Estos países registran los niveles más severos de persecución, incluso riesgo de muerte, encarcelamiento, violencia y discriminación por seguir la fe cristiana. Simplemente por eso. El norte ocupa el primer lugar por 24º año consecutivo donde practicar el cristianismo puede llevar a prisión o muerte. Somalia, violencia extrema, cristianos perseguidos por grupos armados. Yemen, guerra civil y persecución religiosa contra los cristianos. Libia, caos político y ataques a creyentes de Jesús. Sudán, violencia contra cristianos en el contexto de conflicto interno. Irán, estado autoritario que castiga la práctica cristiana. Nigeria, principal país donde reportan la mayoría de las muertes de cristianos por persecución, especialmente por atacar el extremismo armado. De los 4.849 cristianos asesinados en el último año, el reporte cerca de 3.490 ocurrieron en Nigeria. Pakistán, leyes de blasfemia y violencia contra minoría cristiana. Irán, represión sobre cristianos, especialmente conversos. Afganistán, los cristianos viven en clandestinidad por riesgo de muerte o un castigo severo. Y India y varios países de África aparecen en posiciones altas respecto a la violencia y discriminación severa contra cristianos y la fe en Cristo. ¿Qué significa persecución extrema? Persecución extrema implica que los cristianos en estos países enfrentan riesgos severos como asesinato, encarcelamiento injustos, violencia física, secuestro o discriminación, simplemente por practicar su fe. Más de 388 millones de cristianos experimentan persecución y discriminación a nivel mundial. Mis hermanos, 388 millones de cristianos. Solo en los países top 50, más de 315 millones de cristianos sufren niveles muy altos, extremos y persecución. Pero esto, mis hermanos, nosotros, lo que amamos la palabra de Dios, lo que creemos en Cristo y defendemos su palabra, ya fuimos advertidos por Jesús hace más de 2000 años. En Mateo 24:9 dice: entonces los perseguirán, los entregarán para ser torturados y los matarán. Serán odiados por todas las naciones a causa de mi nombre. Jesús se estaba refiriendo que ser fiel a él podría traer oposición. Habría rechazo social, persecución e incluso muerte en algunos casos. La causa no sería un delito, sino identificarse con su nombre y su mensaje. Mis hermanos, el simple hecho de relacionarte o identificarte como cristiano o con el nombre de Jesús en la mayoría del mundo, ya eres rechazado, perseguido y torturado. Esto es una
de las pruebas que me da a entender de que el cristianismo es real. Porque como dije en el principio, hoy en día gobierna en el mundo el Dios Satanás, que es el padre de mentiras. ¿Y qué es lo que quiere hacer el padre de mentiras? Atacar a la verdad. Y Cristo dijo, yo soy la verdad. Y el cristianismo sigue sus leyes. El cristianismo sigue sus enseñanzas. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer Satanás? Acabar con esas leyes, acabar con esas enseñanzas. Porque en esas enseñanzas de nuestro Señor Jesús es donde está el camino a la verdad, a la vida. Es el único camino de salvación por medio del Evangelio de Cristo. Porque Cristo lo dijo, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero hoy quiero decirte algo que Jesús hizo por ti y por mí. A pesar de todo este comportamiento en el que estamos viviendo hoy, mis hermanos, a pesar de todos los rechazos que el mundo le hace a Cristo, quiero hablarte sobre lo que Él hizo por ti y por mí, y también por todas esas personas, porque mientras que estén vivas, tienen todavía la oportunidad de arrepentirse y alcanzar la vida eterna. Primero tenemos que saber que Dios es santo, justo y puro, y que ni siquiera puede ver el pecado, ni el mal. Cuando Jesús fue a la cruz, en ese terrible momento de agonía, el Señor Jesús en la cruz, Él estaba solitario, olvidado por sus amigos, y luego llegó una sombra por primera vez desde la eternidad entre Dios el Padre y su Hijo, porque Dios no puede ver el pecado, porque en ese momento Él puso tus pecados y mis pecados en Cristo. Cristo sufría por nosotros y en ese momento fue hecho pecado por nosotros, el que no conoció pecado. Cristo no había conocido pecado. ¿Sabes qué significa fue hecho pecado? Él no conocía pecado, nunca dijo una mentira, nunca tuvo un pensamiento malvado, nunca tuvo avaricia o lujuria, nunca rechazó a nadie. Y de pronto toda esa suciedad y mugre de tu vida y de la mía descendieron en él. Y nadie entenderá nunca el misterio de ese momento. Fue el gran amor de Dios por ti que permitió que su hijo pasara por ese sufrimiento. Y la segunda cosa de la cruz que oímos es cuando dijo, tengo sed. Y ese es el cumplimiento del Salmo 69, versículo 21. Y cuando dijo, tengo sed, le dieron vinagre a beber mezclado con hiel. Y cuando él lo probó, no lo bebió. ¿Por qué no lo bebió? Porque hubiera sido un sedante y le hubiera quitado algo del sufrimiento. Y él estaba ahí para tomar todo el sufrimiento con conciencia absoluta. Por ti y por mí. No lo aceptó. Él debía sufrir la terrible agonía y llevar nuestros pecados a la cruz consciente por ti y por mí. Y si tú hubieras sido la única persona en todo el mundo, habría muerto por ti. Y luego en Lucas 23:34 nos dice que hay otra cosa que dijo en la cruz. Él dijo, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Estaba hablando de esos soldados que lo estaban clavando y de la multitud que ahí estaba. Ahí estaba gritando e injuriaban contra él. 72,000 ángeles sacaron sus espadas listos para venir a rescatarlo. Y su respuesta fue no. Lo hago porque los amo. Verás, tú y yo hemos pecado contra Dios. Rompimos sus leyes. Y él dijo, el día que rompan mis leyes sufrirán y morirán. Y se lo dijo a Adán y Eva y ellos rompieron la ley y pecaron. Verás, mis hermanos, Dios nunca quiso que nadie muriera. Y Dios no creó el infierno para nosotros, pero
Deliberadamente nos rebelamos contra Dios cuando mentimos, cuando robamos, cuando deseamos a otra persona con el pensamiento, cuando hablamos mal de otra persona, cuando apoyamos las cosas malas que están sucediendo hoy en día, etcétera, etcétera. Y Dios no sería Dios. Él no sería justo y recto o santo si viniera a darnos una palmadita y dijera, te perdono. Teníamos que morir por nuestros pecados, porque esa es su ley. Él no puede quebrantar su ley. Tenemos que morir por nuestros pecados o alguien calificado tendría que morir por nosotros. Y esa persona calificada era Jesús Cristo, de quien la mayoría no quiere oír hablar, de quien la mayoría rechaza. Y los medios de entretenimiento se burlan y nosotros le aplaudimos. De que los medios de comunicación no quieren hablar y quieren silenciar su mensaje. Y aún así, Él se ofreció a hacerlo. Él murió en nuestro lugar porque nos ama a pesar de que lo rechacemos y lo ignoremos. Romanos 5:8 dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, ¿cómo es posible rechazar a una persona que dio su vida por ti y por mí sin merecerlo? Para pagar por nuestros pecados. Y nos dice, doy mi vida por ti porque te amo, aunque me rechaces. Los clavos en la cruz no fueron lo que sujetaron a Cristo en la cruz. Lo que sujetó a Cristo en la cruz fue el inmenso amor que Él tiene por ti y por mí, aunque lo despreciemos, aunque no querramos saber nada de Él. ¿Alguna vez has pensado en esto, mis hermanos? Si Jesús solo quiere el bien de la humanidad, ¿por qué la humanidad lo rechaza? El apóstol Pablo nos da esa respuesta en Timoteo 4:4. Dice así, apartarán los oídos de la verdad y se volverán a cuentos y mitos. En este versículo el apóstol Pablo advierte que en los últimos tiempos algunas personas rechazarán la verdad de Dios y prefieren escuchar enseñanzas engañosas o historias falsas. Para concluir, quiero decir que nosotros pensamos que existen muchas religiones y existe la duda de cuál es la religión correcta. Otros dirían las religiones no se ponen de acuerdo, otros piensan que haciendo el bien ya son aceptados por Dios. Otros piensan que todas las religiones nos llevan a Dios. Y en este caso, podemos hacerle una pregunta. Si es un solo Dios, ¿por qué hay tantas religiones en el mundo? Una verdad absoluta es que si hay un solo Dios, verdadero y vivo, creador de todo lo que existe. Pero aquí está la diferencia entre el cristianismo y las demás religiones. Y creo que esto es importante porque creo que aquí puedo darle un poquito de luz. Porque el cristianismo es la verdadera religión y no ninguna otra religión. Un ejemplo. Digamos que yo me reúno con un musulmán, un judío, un católico y un cristiano. Y le pregunto al musulmán, si usted muriera hoy mismo, ¿dónde iría? Él me dice, al paraíso. ¿Por qué? Yo amo el Corán, yo doy limosna a los pobres, yo visito los lugares santos, yo soy hombre justo y por eso yo iría al paraíso. ¿Ok? Señor judío, si usted muriera ahora mismo, ¿dónde iría? Él te contestaría, yo iría al cielo, al paraíso. ¿Por qué? Porque yo amo
la ley de Dios, yo estudio la ley de Dios, yo me someto a la ley de Dios. Soy hombre justo y si me muero, voy al cielo. ¿Ok? Señor católico, si usted muriera ahora mismo, ¿dónde iría? Él te contestaría al cielo. ¿Por qué? Yo me confieso todas las semanas, voy a misa todas las semanas, yo he hecho muchas obras de caridad a los niños y desamparados. No le hago mal a nadie y soy un hombre justo y por eso yo iría al cielo. ¿Ok? Ahora, señor cristiano, si usted muriera ahora mismo, ¿dónde iría? Y él me respondería con gozo, yo me iría al cielo. ¿Por qué? Él me respondería, en maldad he nacido y en pecado me concibió mi madre. Reconozco mis rebeliones y mi pecado están siempre delante de mí. Si Dios tomara en cuenta mi pecado, no podría mantenerme en pie delante de él. Señor, no puedo entender. A los judíos sí entiendo. Él va al cielo porque dice que él es un hombre justo. Él tiene méritos. Y el musulmán también yo lo entiendo porque él es un buen musulmán. Él ora y da limosna y tiene mérito. Y es un hombre justo. El católico también lo entiendo. Él hace buenas obras y se confiesa, es un hombre justo y también tiene mérito. Yo entiendo a los tres, pero señor cristiano, yo no le entiendo. ¿Por qué usted me está diciendo que va al cielo aunque no tenga mérito, aunque no lo merezca? Usted no parece ser un hombre justo, ni tiene mérito. ¿Cómo puede ser? El cristiano te respondería, yo voy al cielo por causa de la virtud, excelencia y mérito de otro, de mi Señor Jesucristo, que vivió la vida perfecta que no pude vivir yo, que murió en el lugar de los pecadores y pagó la pena que yo tendría que pagar. Y por sus méritos y sacrificio es que Dios me ve como un hombre justo. Yo voy al cielo no por mis méritos ni por mis obras. Yo voy porque Jesús pagó por mí y porque absolutamente todo tiene que ver con la obra redentora de Cristo. Por esa razón, teológicamente, es que yo digo que hay solamente dos religiones en todo el mundo. Hay una religión que es por obra y hay una religión que es por gracia. El cristianismo se encuentra en la categoría de gracia y todas las demás religiones se encuentran en la categoría de obras. Efesios 2, 8, 9 dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El mundo ha perseguido a Jesús y al cristianismo, y lo han querido silenciar y lo han querido destruir. Y lo único que han logrado es dar testimonio de que Jesús y su palabra es la única verdad, de que vive y es el único Dios verdadero. Y si no fuese así, ¿por qué lo atacan tanto? ¿Y por qué lo persiguen tanto? Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasarán. Mateo 24, 35. Mis hermanos, el mundo se ha dedicado a atacar a Cristo y su evangelio. Y la razón por qué hacen esto es porque Cristo es la verdad y la vida. Y nadie va al cielo si no es mediante él. Así que entre más ataquen al cristianismo y más ataquen a Jesús, lo único que están logrando es dar testimonio de que Cristo es verdad y que su palabra es viva y eficaz. Dios lo guarde, Dios lo bendiga, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Amén.